Adriana Rodríguez, psicóloga social, compañera de trabajo en muchas situaciones de la provincia de Mendoza, una de las más antiguas que hay en materia de psicología social. No quiero decir que seas vieja, pero en materia de psicóloga social sos una referente a nivel provincial, pero también a nivel nacional, dada la gran experiencia que tienes y el recorrido acerca de todo lo que se viene trabajando en la psicología social. Sos una referenta tanto para nosotros acá en la provincia de San Luis como la gente que te sigue a vos desde distintos lugares, desde el Chaco, desde Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires, tenés relaciones por todos lados y por eso acudimos a vos a tratar de charlar un poco la psicología social hoy. Nosotros el otro día estuvimos difundiendo algunos audios, venimos difundiendo audios sobre psicología social, pero me interesa que charlemos un poco sobre lo que es la psicología social en cuanto a distintos parámetros. Por ejemplo, en el contexto nacional. En el contexto nacional, ¿cómo se ubica hoy la psicología social? Podemos tomar el contexto económico de grandes asimetrías que estamos viviendo y sobre lo que Pillon se ha expresado bastante en sus escritos, el contexto social de fuerte enfrentamiento ideológico que tenemos en estos días, el contexto social de grandes necesidades educativas, económicas, culturales. ¿Cómo se interviene desde la psicología social la pregunta concreta que te hago en primer término? Eh, un gusto estar acá, Sergio, y bueno, y que compartamos con vos, con los otros compañeros, con la gente que nos escuche en Villa Mercedes, en San Luis y bueno, en todos lados, ¿no? Y bueno, y tomando las preguntas tuyas, en realidad tendría que ver con todo eso junto. Una de las cosas que nos define en relación al marco teórico y metodológico, que son constitutivos de la psicología social, tiene que ver con la realidad concreta, con las realidades concretas que nos atraviesan, que tiene que ver con tiempos, espacios, pero tiempos y espacios históricos anclados en la vida de los pueblos, en las historias particulares de cada uno de los sujetos que los habitan. Y eso fue una pregunta constitutiva, incluso en el desarrollo y en la rica trayectoria de nuestro maestro, que es Enrique Pillon Rivière, desde los inicios, cuando él se preguntaba por la diferencia entre las formas de pensar, de sentir, de vivir, de producir, de crear entre las comunidades guaraníes del Chaco, donde en ese momento estaba viviendo con su familia, a aquellas provenientes de los escenarios europeos de los cuales habían emigrado, ¿no? Y a las cuales su familia pertenecía. Pero además se relaciona a las distintas interpretaciones emergentes de esos hechos, ¿no? Y eso habilita como dos grandes ejes de nuestra formación. Por un lado, el partir de los sujetos concretos en sus condiciones concretas de existencia. Entonces, eso tiene que ver con un horizonte que delimita y establece una direccionalidad respecto al campo de análisis y también de nuestra intervención. Bueno, y esto fue, como les contaba, muy constitutivo, ¿no? Desde nuestros inicios. Y en eso interrogamos no solo a los hechos, sino también la interpretación social acerca de esos hechos. Porque en esto que les contaba del impacto por las comunidades guaraníes, por sus formas de vida, de simbolizar,
donde el tema de la metamorfosis, que él después encuentra en corrientes del pensamiento surrealista, ¿no? A nivel de lo que son las expresiones plásticas, como aquellas escritas, tenía que ver con una forma de entender, de simbolizar todo aquello que de pronto les estaba pasando, ¿no? Entonces, bueno, como para poner un ejemplo, pero también en relación a eso, el hecho de que esas comunidades fueran consideradas como vagos, como inútiles, como violentos, etcétera, etcétera, que estaban muy lejos de la vivencia cotidiana y de intercambio que él y su familia tenían con esas comunidades con las que estaban conviviendo en esos tiempos. Y bueno, esto implica un posicionamiento en relación a lo que son los procesos psíquicos, lo que tiene que ver con la salud mental. Para nosotros no hay contenidos psíquicos y así de fuerte, de duro, que no estén vinculados al contexto en el que estamos viviendo y que no tengan que ver con una causalidad social. Esto es algo que define un posicionamiento en relación a la mirada y en relación a lo que son las intervenciones. Nosotros decimos que la realidad concreta, en Argentina creo que la pandemia, la emergencia de la pandemia fue una situación bastante fuerte que puso en evidencia esto. La realidad concreta es la que nos ha permitido superar o reencauzar ciertos debates que veníamos teniendo en relación a las ciencias sociales y de la salud, ¿no? Es decir, que los contenidos psíquicos no son pre-experienciales, sino que tienen que ver con las experiencias concretas que como sujetos cada uno de nosotros atraviesa y lo atraviesan y que la significa en función de la particularidad de sus condiciones de vida. Y estos son procesos sumamente complejos y cambiantes. De ninguna manera el pensamiento de Pillon es un pensamiento simplista y mecánico, y eso introduce una diferencia cualitativa en relación a otros abordajes. De pronto, el pensar los procesos de causalidad, de desarrollo desde otro lugar, cambia absolutamente la perspectiva. Ah, A la vez, otra cosa importante es que él llega a partir de una práctica clínica muy intensa, muy fecunda, con mucho trabajo y con todo también un equipo con el que venía articulándose, llega a ciertas, de alguna manera, conclusiones, y estamos planteando conclusiones no, nunca como cosas cerradas, etcétera, tipo, digamos, dogmas, eh, junto a otros pensadores en otros ámbitos, ¿no? Que tenía que ver, digo, otros ámbitos en los países, por ejemplo, Bateson en Estados Unidos, o en relación a disciplinas que consideramos complementarias en relación al abordaje de un mismo objeto que sería los hombres y las mujeres. ah. Ahí dijiste algo que me resonó especialmente cuando hablaste de Pillón con su infancia con los pueblos guaraníes, allá en el Chaco y demás, y después la elaboración de esa teoría. En las condiciones concretas de existencia de las cuales estás hablando y el emergente que se produce en las mentes individuales, ¿qué ejemplo podés dar en concreto sobre alguna intervención que ustedes hayan tenido como un emergente, a partir de un emergente sociohistórico fuerte de trabajo desde la psicología social, ahí en el caso de Mendoza? Sí, son muchos, ¿no? Por ejemplo, puedo contarte. Elegite uno nomás, porque hay
miles, pero bueno, alguno que lo tenga fresco y que diga, bueno, este fue una intervención que nosotros podemos decir, esa intervención responde exactamente a la psicología social y a un emergente fuerte de ese momento. Sí, eso está bueno esa pregunta, porque además nosotros venimos de una trayectoria de trabajo muy amplia y muy comprometida, ¿no? Con las problemáticas que nos han ido atravesando en distintos tiempos, en los distintos lugares en nuestro país. Recuerdo muchas, pero hay una, por ejemplo, cuando, no sé si todos conocen Mendoza, pero en Mendoza hace varios años se planifica la construcción de un dique en una zona de montaña que se llama Potrerillos y que era una zona habitada por personas que, dadas las características geográficas, estaban de alguna manera separadas por valles, por cerros, etcétera, etcétera, pero eran parte activa potencialmente de la misma comunidad. Entonces, el proceso de construcción del dique habilita un proceso de crisis y desestructuración de su vida cotidiana muy significativos, porque en realidad ese proceso tenía que ver, por un lado, con una obra donde había muchísimos intereses referidos a las cuestiones vinculadas al manejo del agua, las energías en varias dimensiones, etcétera, etcétera, pero también implicaba un gran negocio inmobiliario que se desplegaba a partir de esa construcción. Y los pobladores habían sido mantenidos absolutamente al margen de todo ese proceso. Y en ese camino, mirá vos qué significativo, ¿no? Los directores del centro de salud de la Villa de Potrerillos y de la escuela de Las Vegas, que era una de esas localidades que conformaban el valle, deciden convocarnos en función de entender el profundo impacto que esa situación estaba causando en los chicos, en las personas, en las comunidades en su conjunto, en tanto implicaba profundas transformaciones en sus condiciones de vida y de un proyecto donde en realidad eran convidados de piedra. Y bueno, vos avisame, Sergio, Sí. cuando No, corto, no, que está bien, te escucho con atención y lo llevo a esto muy parecido a lo que está pasando ahora con la minera San Jorge. totalmente, sí, Bueno, sí, es y como cómo un... intervinieron ahí en Y Potrerillos? bueno, hemos intervenido conformando grupos que les permitieran encontrarse. ¿Por qué? Porque si bien estaban todos dentro del valle, ¿no es cierto?, que los albergaba, etcétera, etcétera, el hecho de esas distancias que te decía que tenían que ver con valles, cañadones, cerros, etcétera, etcétera, hacían que la comunicación entre ellos no fuera un hecho frecuente. Entonces, fundamentalmente, lo que impulsamos en el inicio fue un proceso donde pudieran conocerse, reconocerse y poner algo que para nosotros en la psicología social es muy importante, que es la de necesidades en común. Porque sabíamos que había necesidades comunes, pero una cosa es tener necesidades comunes y otra cosa es el proceso de poner esas necesidades en común, lo que implica generar un espacio de sostén, un espacio de encuentro, habilitar procesos de comunicación que en un camino de ida y vuelta puedan ir posibilitando el reconocimiento de eso que los encontraba, que era el profundo impacto de esa situación, pero a la vez también eran innumerables sueños, proyectos, iniciativas que ellos tenían. Fue un proceso complejo, porque en principio había una situación de muchísima desconfianza, porque habían sido manipulados en la situación de inicio y obviamente
nos tenían que conocer, pero después se fueron estableciendo esas relaciones de confianza que posibilitaron seguir avanzando y encontrar esas cuestiones en común. Era increíble el entusiasmo y la capacidad creativa que era absolutamente dejada de lado. Por ejemplo, miraban y traían ejemplos de otras comunidades, por ejemplo, la del Bolsón, que todos conocemos, en relación a cómo habían ido organizándose. Por ejemplo, decían que los fines de semana era tierra de nadie, porque iban muchos turistas, prendían fuego, dejaban la basura tirada, no cuidaban el ambiente, etcétera, etcétera, y que no había organizado un cuerpo de guardaparques que ejerciera una acción de aprendizaje, ¿no es cierto?, transformadora y que tenía como objetivo la preservación del ambiente y de la calidad y condiciones de vida de las comunidades. No había, por ejemplo, cajero automático, está cerca de Mendoza, está en el camino a Chile. Después, en esa transformación que habían hecho de la ruta, para los chicos, para ir a la escuela, tenían que pasar, tenían como único lugar para pasar un puente que estaba después de una curva y por donde también circulaban vehículos de gran porte, como por ejemplo los camiones. Entonces estuvieron gestionando la construcción de un puente que justo ahí abajo pasaba el río, un puente colgante, ¿no?, que permitiera un camino seguro para que los chicos pudieran ir a la escuela. Y también, vos sé que ahora que hablamos de los chicos, también estaban pensando cómo las escuelas cambiaran su orientación y la adecuaran a las nuevas posibilidades y proyectos que pudieran surgir de la construcción del dique, ¿no? Vinculados a cuestiones relacionadas al turismo, a esto que decimos de cuidado del ambiente, etcétera, etcétera. Es decir, que se despliega todo un potencial creativo y transformador a partir de esos intercambios. Se plantea, por ejemplo, también la construcción de una especie de cooperativa que permitiera que cuando alguien llegara a la villa de Potrerillos pudiera tener información sobre lo que necesitara, desde el lugar donde podía comprar empanadas hasta donde conseguir a alguien que cuidara la casa, que cortara el pasto, que hiciera trabajos de albañilería, etcétera, etcétera. Es decir, que se genera esto que nosotros en la psicología social hablamos, ¿no? Una tarea, para nosotros la tarea es un organizador básico y fundamental de la vida social. Nosotros decimos que no hay grupos sin tarea, y si lo pensamos, aunque suene duro, tajante, no hay grupos sin tarea. Por ejemplo, juntarnos con otros en el grupo para tomar un café no tiene que ver con tomar el café, tiene que ver con todo esto que cuenta, por ejemplo, Discépolo en Cafetín de Buenos Aires, ¿no? Y que todos experimentamos en nuestras cotidianidades. Tiene que ver con el encuentro, con el intercambio, con el sostén afectivo, etcétera, etcétera. Y eso fue un proceso muy, muy rico, ¿no? Muy, donde, digamos, pudimos desplegar, pero también hubo un aprendizaje. Por ejemplo, le decíamos de que cuando venían los funcionarios, porque empezaron a venir a partir de que ellos en un momento deciden cortar la ruta a Chile como una acción que permitiera difundir la lucha que ellos estaban teniendo y las dificultades que atravesaban. No era un corte donde no pasaba nadie, sino que era un dejar una especie de volante donde contaban acerca de la problemática que tenían, ¿no? Pero bueno, eso hizo de que de pronto se habilitaran toda una serie de reuniones con muchos de los funcionarios responsables. Y me acuerdo que una de las cosas que trabajábamos era de que en la reunión no se pusieran a discutir, que las discusiones entre nosotros en el grupo, digamos, de pobladores, se dieran en los espacios pertinentes para tal fin, que era donde esas dudas, esas inquietudes, esas propuestas se iban a poder resolver para
que adquirieran ese carácter de emergente colectivo que los potenciaba y les daba fuerza. Bueno, tuve una serie de cosas, Súper ¿no? interesante. Que muy bonita. Dicho esta intervención concreta, ¿cuáles son las fortalezas que vos le ves a la psicología social en la intervención comunitaria? Yo lo que le veo es que Hablaste de un organizador de tarea. Te doy, sí, por sí. ejemplo, uno. Sí, sí, yo lo que veo es, yo me acuerdo una vez en una jornada vinculada o dirigida a personas que participaban de microemprendimientos en Maipú, que es un departamento que está cerquita de la ciudad de Mendoza, que cuando íbamos compartiendo algunas herramientas, pues son herramientas, había una persona sentada adelante que asentía permanentemente con la cabeza. Y ella dice, cuando terminamos, me dice, eso que están diciendo ustedes es lo que a nosotros nos está pasando. Yo digo, bueno, esa es la mejor evaluación que pueden hacer de lo que nosotros hacemos, porque la psicología social es emergente de la práctica. Para nosotros el tema de la indagación es un elemento central para poder intervenir. Para nosotros hay elementos, hay tres elementos que son constitutivos fuertemente de la intervención, que tienen que ver, primero, con un marco teórico y metodológico, desde donde pensamos la realidad, pensamos los procesos, pero después, el sector concreto de la realidad donde vamos a intervenir, que es un proceso sumamente complejo, que incluye dimensiones múltiples, que es importante que nosotros podamos conocer para poder desplegar estrategias de trabajo que sean realmente operativas y transformadores. Y lo otro, por supuesto, tiene que ver con el objetivo. Entonces, objetivo, sector de la realidad y a la vez un marco teórico y metodológico científico que tiene que ver con el pensamiento de la psicología social profundamente anclado en las realidades concretas que se van desplegando en cada uno de los momentos. Billon Rivière dice, por ejemplo, que el esquema conceptual referencial operativo, que es la sigla desde donde eh, incluye, ¿no es cierto?, todo el repertorio teórico-metodológico, es un aparato para pensar. ¿No? Entonces, es el lugar teórico desde donde nos posicionamos para leer eso que pasa y que para que las estrategias que formulamos sean estrategias realmente operativas, que tengan que ver con el conocimiento de la realidad y no simplemente recetas mecánicas que utilizas indiscriminadamente apuntando a resolver las problemáticas que te convocan. O sea que vamos No, no sé si va adaptando muy rápido, Sergio, vos avisame, No, está parame. bien. O sea que vamos acomodando un ECRO a la circunstancia en la cual estamos situados para intervenir. Eso es lo que quisiste decir. Es decir, Sí, aparte, ese esquema conceptual y operativo lo vamos adaptando al momento en el cual estamos operando. claro, además, ese ECRO está formado por conceptos de carácter universal, científicos, sometidos a criterios de verificación epistemológica, intrasistémica y extrasistémica, o sea que no todo vale, no todo es coherente y pertinente. Pero esos universales son parte e incorporados en lo que son los procesos de formación, en una didáctica, estrategia didáctica que es exquisita, donde lo que se va construyendo es la posibilidad de repensar esas cuestiones universales a las situaciones particulares concretas, porque los grupos son diversos, cambiantes, atraviesan diferentes momentos. Nosotros, por ejemplo, hemos encontrado cambios a nivel de lo que son las estructuras grupales, por ejemplo,
pongo un ejemplo, cuando era el momento de la hiperinflación, pensábamos que ciertos procesos que nosotros estábamos viendo eran particulares a la escuela, digamos, o al universo que nos estábamos manejando, y en realidad en jornadas que tuvieron un alcance territorial más amplio, nos dimos cuenta que nos estaban atravesando a todos, ¿no? Y lo mismo nos está pasando en los intercambios que estamos teniendo ahora en relación a ciertas cuestiones emergentes del contexto actual, que tienen que ver con la profundización de la crisis, que tiene que ver con la vulneración subjetiva, que tiene que ver con las estrategias de división y fragmentación, que se van naturalizando, ¿no? A partir Ah, qué sé yo, de, por ejemplo, considerar la crueldad como parte inherente de lo que sería un proceso de construcción social, ¿no? Y cuando en realidad es todo lo contrario. Entonces, bueno, en el proceso de formación se transita ese aprendizaje de poder ir integrando a las situaciones particulares concretas que cada uno porta, y aquí la heterogeneidad desde lo que es nuestra disciplina adquiere una relevancia fundamental, porque de pronto son distintas miradas, distintas vivencias, distintas prácticas que en ese proceso de aproximación al conocimiento de la realidad son profundamente valiosas y enriquecedoras. Entonces, bueno, al- nosotros jerarquizamos mucho eso. A la Sí, luz dale. a la luz de esto que estás diciendo, ¿cuáles serían entonces los puntos de urgencia sobre los que se habilita a trabajar, digamos, a la psicología social en el universo este de psicólogos, psicólogos sociales? Hace unos días una compañera acá, Bárbara, de Psicología Social acá en Mendoza, decía que había estado leyendo una publicación donde se hacía referencia a las profesiones o disciplinas que iban a desaparecer del mapa. Ujú. Viste que ahora con la inteligencia artificial, o sea, Ah, las terapias, puedes compartir, publicar determinados prompts y ya está todo resuelto y no tenés que pagar el consultorio. Pero eso yo lo leo. Y no, bueno, no solo las terapias, o sea, hay toda una serie de cosas que tienen que ver también con dispositivos ideológicos que se buscan instalar, que están produciendo cambios grandes en lo que son la visualización de las prácticas, ¿no? También a cómo los demás las visualizan y las posibilidades de trabajo. Entonces, bueno, Bárbara decía de que las acciones de cuidado, que tiene que ver con lo que nosotros hacemos, porque en realidad cuidamos, es una tarea de preservación. Nosotros trabajamos en la promoción de la salud mental, y eso que tiene que ver con el cuidado personal y también con el cuidado colectivo. Entonces, bueno, ¿qué implica eso? Implica muchísimas dimensiones. Implica un trabajo concreto en la particularidad de cada una de las organizaciones en las cuales estamos, que tienen que ver con el abordaje de situaciones de consumo problemáticos, que tienen que ver con acompañar los procesos de aprendizaje en las escuelas, se han modificado muchísimo en relación a cuando yo que soy más vieja, íbamos al colegio, y bueno, y en todas las instancias de la vida, ¿no? La posibilidad de que las familias alberguen, en cómo son percibidas las relaciones dentro de las organizaciones del trabajo cuando hay una incertidumbre muy grande respecto a la permanencia concreta de los trabajadores en esos espacios. Hoy también estaba escuchando una información referida a eso, bueno, de todos los, bueno, se refería, por ejemplo, a Mercado Libre, ¿no? Todas las personas que habían quedado sin trabajo a partir de la incorporación de la inteligencia artificial a los procesos que la empresa
utiliza, para poner un ejemplo, ¿no? Eso sale, no estoy diciendo nada nuevo ni No, no. secreto, sino que yo lo escuché hoy. Digamos que en Entonces, todas las épocas los avances tecnológicos han producido sí, eso, grandes salidas de sí, personas de estamos. un lugar, incorporaron en otro, pero nunca se incorpora la cantidad de gente que se vomita a la calle. Claro, y tampoco son estrategias planificadas que pongan el eje en lo que en realidad tendrían que poner, ¿no? En un servicio hacia la comunidad y precisamente en la construcción de esa comunidad, como que están definidos desde otros intereses, no desde lo que serían las de las poblaciones a las que destinan, digamos, las acciones de las empresas. Entonces, esto tiene que ver con una multiplicidad de formas de trabajo en todos los lugares donde venimos trabajando desde la psicología social, con diferentes particularidades debido a las condiciones territoriales, a los tiempos en los que se realizan. De pronto hay situaciones de emergencia muy profundas que requieren la implementación de estrategias también muy puntuales, que sé yo, por ejemplo, cuando fueron las inundaciones en Corrientes, cuando Ah, hay situaciones de incendios. Nosotros acá en Mendoza estuvimos en la última emergencia sísmica fuerte, pero también hablando de crisis, estuvimos trabajando muchísimo en la crisis económica, profunda crisis económica, que devino, por ejemplo, de los procesos de privatización de los ferrocarriles. ah, Por ejemplo, acá en Mendoza, en la zona este, en Palmira, donde pasaba el tren, que después pasaba también por San Luis. sí. Y, y Sí, bueno, nosotros de acá tuvimos el pronto, problema en Justo Dará, que eran los talleres más grandes que había a claro, mitad camino. claro, bueno, acá en el caso de Mendoza, en Palmira, también una zona que se llama Montecomán, y bueno, donde de pronto lo que le daba sentido e identidad a esa comunidad a partir del trabajo era la pertenencia Ujú. a la empresa ferroviaria. Y aquí, ¿cómo? Y en esto tenemos que estar muy atentos, y es parte también de nuestros aprendizajes, cómo el eje sobre el cual se estructuran esos procesos de privatización tienen que ver con mostrar un nivel de ineficacia y de ineficiencia en esas empresas para justificar el proceso de ajuste, de cierre, de privatizaciones, etcétera. Entonces empiezan a circular toda una serie de representaciones, de mitos, de prejuicios, Claro. de fake news, como las llamamos ahora, destinadas precisamente a generar consenso sobre esos procesos de privatización. Sí. Primero se prepara el terreno, se demoniza toda la actividad, y la gente que trabaja diciendo que son todos chorros y demás. Bueno, lo que está pasando ahora a nivel nacional, ¿no? Estuviste hablando recién de puntos de urgencia y diste ejemplos concretos sobre los cuales puede intervenir la psicología social. Es un poco una definición del rol todo lo que estás haciendo, ¿no? Sí, sí, en el sentido de que desde la psicología social intervenimos en los procesos de interacción, en la complejidad de sus determinaciones psíquicas y sociales. Y esos ámbitos de intervención tienen que ver con los grupos, tiene que ver con las organizaciones, tiene que ver con los espacios, las redes, los proyectos comunitarios. Y también es importante considerar que esa intervención se da en diferentes instancias. Puede tener que ver con etapas de diagnóstico, puede tener que ver con etapas de planificación, también con acompañar el desarrollo de una tarea y también con implementar mecanismos de monitoreo y de evaluación. O sea, podemos hacer eso todo junto, ¿sí? Como un proceso continuo o intervenir
en alguna de esas etapas específicas. De hecho, hemos hecho todas esas cosas. Sí, y vos sabés que estaba pensando mientras decías eso, la vigencia que tiene la teoría expresada por Pichon Rivière. Y hemos visto que es un periodo este donde Fernando Fabris está presentando libros con las obras completas de Pichon Rivière y vemos la vigencia de ese pensamiento. Creo que es una de las grandes fortalezas que podemos exhibir dentro de lo que es la disciplina nuestra, Adriana. Sí, además Pichon Rivière es de los pensadores más importantes de la psicología y la psiquiatría contemporánea mundial. Por ejemplo, en Francia, en el homenaje que se hizo a uno de los aniversarios vinculados a Freud, Pichon fue una de las personas consideradas activamente, además de la profunda actividad que él tuvo vinculada a diversos grupos y profesionales que venían investigando acerca del impacto y la construcción de las subjetividades. Y bueno, desde la psicología social hemos heredado todo ese proceso. Es una formación incluso que tiene una particularidad, que es que suele ser elegida por hombres y mujeres que tienen otras formaciones, que desempeñan su trabajo desde esas otras formaciones en diferentes ámbitos. Pero el tema de los vínculos, de los procesos de comunicación, de los grupos, es como un universal, ¿no es cierto?, que nos atraviesa Ah, como sociedad. O sea, nosotros decimos que sin otro no hay yo, y bueno, y no hay yo, que el grupo es un nosotros práctico, etcétera, etcétera, que no son clichés, sino que tienen que ver con lo que realmente va pasando en la realidad. Entonces, esa búsqueda de herramientas para poder operar en las situaciones concretas que están intentando entender y abordar, ¿no? Vos podés claro. ser docente de geografía, tener mucho manejo de todas las variables que intervienen, pero otra cosa es trabajar con los grupos de alumnos o en cualquier tarea dentro de las instituciones. Y después, bueno, hay todo un sector que ha ido creciendo y se ha ido fortaleciendo, que es aquel que intervenimos específica y puntualmente en aquellas situaciones vinculadas a la psicología social que de pronto son demandadas y requeridas desde diferentes ámbitos. Desde, por ejemplo, el Ministerio del Interior, hace muchos años, cuando fue la primera visita de familiares de los muertos en Malvinas, una situación que aparecía pero totalmente compleja, primero por los requerimientos de Inglaterra, donde no podía llevar un pañuelo celeste y blanco, pero por otro lado, pues se trataba de una situación atravesada por emociones muy intensas, porque el tema había sido hasta censurado, silenciado, distorsionado y todas esas cosas, pero además eran personas y familias y grupos sociales que venían de diferentes lugares de la Argentina, con diferentes historias, distintas formas de pensar las cosas, diferentes posiciones sociales, una situación tan compleja que requirió un acompañamiento puntual, específico, que permitiera que esa situación sucediera, tal cual, que sucediera el hecho de que los familiares pudieran ir a las islas. ¿Y cuál es el campo de inserción más habitual que hay, por ejemplo, en el universo de Mendoza, ¿no? De los psicólogos y las psicólogas sociales? Eh, Son diferentes. El que ha habilitado más los espacios de trabajo, pero tiene que ver con su conformación, es el sistema educativo. El Ujú. sistema educativo hace muchos años que estamos trabajando. Pertenecemos a la Asociación de Trabajadores en Psicología Social de Mendoza y nosotros hemos desarrollado acciones específicas destinadas a facilitar nuestra inserción, por ejemplo, entre otros ámbitos,
en el ámbito educativo, dentro de los servicios de orientación educativa, dentro de acciones vinculadas a la docencia, con contenidos que pensamos que son aquellos que a los alumnos les significa, ¿no?, un aporte importante para el desarrollo de sus proyectos, ¿no?, como jóvenes. Y después, bueno, nosotros hay compañeros que trabajan en el ámbito de la salud vinculado a lo que son los consumos problemáticos, eh, muchos en relación a las problemáticas vinculadas a género, ya sea de violencia de género en el caso de mujeres o de nuevas masculinidades, anclados incluso en dispositivos donde los hombres han atravesado, bueno, con mujeres situaciones de violencia y hay una orden judicial por lo cual necesitan transitar un proceso que tenga que ver con el aprendizaje, con la cura, con la incorporación de otras formas de relación. También en otras instancias que se llaman ETI, equipos técnicos interdisciplinarios, pero en realidad son como unas especies de tribunales mediadores entre los problemas que se presentan en relación a las niñas, niños y adolescentes vinculados a la vulneración de derechos esenciales y las familias a las que por lo menos pertenecen, ¿no? Con las distintas formas que esas conformaciones tienen. También en contextos de encierro, bueno, en diferentes situaciones problemáticas donde se pone en juego las problemáticas que abordamos desde la psicología social. Y esto en Mendoza y también en otros lugares del país con distintas Cuando hay un problema, particularidades. hay una psicóloga o un psicólogo social ahí firme. Sí, Eh, además actuamos medio como servicio de emergencia, o sea, nos claro, llaman también bastante cuando la cosa colapsa, ¿no? Como, claro. bueno, esto que les acabo de contar Cuando del las papas viaje. queman aparece, por ejemplo, en el 2001 que Sí, colapsó sí. el país, ahí los psicólogos y las psicólogas sociales tuvieron un rol muy, muy destacado. Sí. Vos sabés que te iba a decir si podías hacer un mapeo de las situaciones en las diferentes provincias, pero lo voy a hacer al revés. Hay actividades profesionales, hay asociaciones en distintas provincias, en algunos lugares está reconocido por ley, en otros lugares no. Te pregunto, ¿qué necesitaría hoy la psicología social para afianzarse con mayor firmeza a nivel país? Bueno, nosotros venimos no digo nosotros, psicólogos sociales en general todos, de legislaciones sumamente anacrónicas, insuficientes, que no establecen las normativas y la legislación coherente y pertinente para albergar y resolver las diferentes problemáticas. Nosotros en la psicología social, por ejemplo, hemos tenido que generar las condiciones para que todos aquellos que finalizábamos la formación, que es una formación que está incorporada al sistema educativo de nivel superior, pudiéramos acceder al mercado laboral. O sea, eso tendría que estar garantizado de una, ¿no? Desde las mismas estructuras organizativas y no ser los profesionales los que tenemos que estar abocados a una situación que incluso, bueno, requiere también un proceso de trabajo muy intenso. Yo me acuerdo que en Mendoza había un legislador que nosotros, que somos técnicos de nivel superior, que él, por ejemplo, desconocía que la palabra superior hacía referencia a una categoría curricular y se pensaba que nosotros nos habíamos puesto como un adjetivo el ser considerados superiores. Bueno, eso es una cosa muy traída de los pelos. Y te Claro. cuento una, bueno, nosotros hemos tenido siempre buena acogida de las cámaras, porque en realidad todos han tenido, tienen amigos, familiares
conocidos que han estudiado psicología social, ¿no? En esto que les decía, cómo es buscada la carrera desde diferentes ámbitos y en función de distintas necesidades. Entonces, bueno, hemos tenido que avanzar en ese tema y bueno, y ahí también, eso se da en también un contexto de lucha de intereses corporativos, donde de pronto el Estado no siempre asume eh, el rol de garante de derechos en un sentido universal y horizontal, y no quedar focalizado en la defensa de privilegios, ¿no? Claro. Entonces, bueno, es toda una serie de cosas que hemos venido atravesando, nos han fortalecido también mucho, hemos logrado leyes de ejercicio profesional en las provincias de Chaco, de Corrientes, de Mendoza, de Tierra del Fuego, de Santa Cruz, de me estoy olvidando algunas, de Río Negro, y también se han avanzado en los procesos de matriculación, que también es un derecho que tiene cualquier profesión que desarrolla, digamos, su actividad en contextos donde esa matriculación es requerida. También hemos avanzado en las provincias de Neuquén y de Entre Ríos. Es decir, que bueno, estamos muy contentos por todos los logros alcanzados y bueno, siempre con expectativas y con entusiasmo, ¿no? Con fe, Ya eso lo no lo voy a creo, decir. ya lo creo. Bueno, Siempre pero persiguiendo las utopías. Eh, Sí, totalmente, pues somos plenamente conscientes de nuestros derechos, de la legitimidad de nuestros derechos, que aparte eso está ratificado desde las mismas comunidades con las cuales nosotros trabajamos, donde permanentemente nos requieren, nos demandan y bueno, y cosas así que nos ponen muy contentos. Bueno, y con esa legitimidad de derechos, te digo que hemos llegado al final de la entrevista, agradeciéndote muchísimo desde lo personal, pero en ese pensamiento colectivo que siempre estás transmitiendo en función de las y los psicólogos sociales. Así que muchísimas gracias, Adriana, por compartir Eh, esta escena de la vida cotidiana que ha trabajado mucho Pichón Rivière y desde ahí el nombre de este programa. Gracias, gracias Sergio y bueno, y también un cariñoso saludo en lo personal y también de todo el colectivo de AETEPS y también de quienes integramos la Mesa Nacional para la Psicología Social, que es un espacio que nos alberga a quienes habitamos diferentes territorios, ¿no? Un gusto y bueno, y un abrazo grandote.